un anteproyecto para remodelar la plazuela de Santa Catalina en el centro histórico de Lima. Esta plazuela es una plazuela clave, ¿no es cierto? También por la presencia del el canal Huatica o Huatca, eh, y además la presencia del convento de Santa Catalina, y es uno de los espacios presentes más de mayor como duración, y quizás de una forma prolongada en la historia desde la fundación de la ciudad de Lima y hasta la actualidad. Este espacio que estamos viendo en distintas representaciones y planos persiste, quizás por la presencia del canal a un costado y por la importancia del convento al otro, siendo dos dispositivos, ¿no es cierto?, de larga duración y que son capaces como de hacer perseverar un lugar. Vemos acá la planimetría que revela la importancia desde del canal de Guatica en ese lugar, ¿no? Eh, y que revela esta interconexión de los sistemas invisibles, ¿no es cierto? Los sistemas de agua que determinan la forma de este espacio público. También la planimetría que se logró encontrar de cómo estaba canalizado en la actualidad el canal de Guatica, con estos planos que revelan el abovedado, tanto en la zona de Mesa Redonda como en la zona de la plazuela y del cuartel de Santa Catalina. Estos espacios, que al igual de la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, de Lima, son espacios que inicialmente se presentan como abiertos, ¿ya? Eh, Se refieren a abiertos porque son abiertos a muchas actividades, son abiertos porque tienen una flexibilidad máxima. Acá incluso vemos en una fotografía la presencia del canal de Guatica antes de ser abovedado y su disposición de eje hacia el cuartel de Santa Catalina. Esta capacidad de amplitud máxima es por otra manera de usar el espacio público. Pensemos que la Plaza de Armas de Lima lleva cerrada 5 años, 4 años, a la hora de la emisión de esta conversación. Eh, Nuestra relación con el espacio público y nuestra relación con su uso es una temática que en el caso del Perú creo que es álgida, ¿no? Y que este anteproyecto ponía en movimiento, no solo desde su perspectiva de diseño, sino que además desde su perspectiva material. Acá podemos ver el canto rodado, ¿no es cierto?, como pavimento de una de sus épocas. Y una época eh, donde se convirtió en una infraestructura de transporte prácticamente, la plazuela, convirtiéndola en un paradero. Eh, una época muy lamentable donde el uso de ese espacio público fue reducido al mínimo para los peatones y al máximo, ¿no es cierto?, para combis y micros y buses. No estoy poniendo en duda la utilidad de esto, sino que claramente no es la dignidad de este lugar. Luego de esa época ocurre el enrejamiento de la plazuela y la segregación de las vías carrozables, ¿no?, versus el espacio que queda segregado al interior de la reja, sin mucho uso, incluso a la hora del estudio del anteproyecto. El estudio del anteproyecto corresponde, vemos las mascarillas a la época de cuarentena, es una época en que hay un gran aumento en la cantidad de población que cae en línea de pobreza. Por lo tanto, esta zona de Lima se llena de ambulantes, lo cual también como proyectista me expone a una realidad quizás no a la que me habían llamado como a resolver, pero a una realidad más impactante, ¿no?, que es la realidad de nuestra precariedad como sociedad y el sufrimiento al que pueden estar expuestos en esta fragilidad, ¿no es cierto?, tanta población. El análisis
Y por eso al principio de la presentación pongo el proyecto de la Plaza de Armas de Rodrigo Pérez de Arce. Tiene que ver con esa lógica. Es un análisis que va planteando por capas, ¿no es cierto?, cuáles son las informaciones clave o fundamentales para el nuevo planteamiento que se hace. El planteamiento que hacemos como equipo, en este caso, tiene que ver con reconocer, por ejemplo, estas áreas cerradas de la plaza, que son las que aparecen como en verde-azul, las que están segregadas y las áreas de espacio público que sí están disponibles, y explicar cuál es el sistema, por un lado, de la circulación de cargadores, que es la azul, por otro lado, las zonas de comercio ambulante, que son las moradas, y por otro lado, la circulación comercial o peatonal. Peatonal son las grandes franjas naranjas, comercial son las que entran y salen de los comercios. Esta circulación es una circulación que va a afectar a lo que se proyecte en la plaza. Es por esto que se toma en consideración a la hora del anteproyecto. Luego, además de haber hecho la recolección de imágenes y lógicas de diseño original. Además, se levantan estos circuitos de peregrinación de la imagen del Señor del Santuario de Santa Catalina. Y además, las rutas de peregrinación en la festividad religiosa. ¿Por qué? Porque son unas rutas que estructuran este espacio urbano y que son incluso previas, digamos, a muchas de las acciones contemporáneas en el lugar. Lo que se hace con el nuevo planteamiento es, se trabaja a través de varias capas de intervención. En este lugar estamos viendo la capa de ejes visuales que se preservan en la plazuela. Es decir, todos los números, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son vistas que se preservan limpias y abiertas para el planteamiento de la pavimentación de la nueva plaza. Por supuesto, se retira la reja porque no corresponde a la organización lógica del uso de este espacio público. Por otro lado, fuera de estas vistas que de alguna manera como que esculpen el espacio de la plaza, se habilitan áreas de arborización. Se proponen áreas de arborización que tienen que ver, en el caso de las calles, con líneas, las que lo permiten, y en el caso de la plazuela, con zonas que no interfieren con las visuales principales de reconocimiento del lugar y que además disponen las áreas de sombra, que en la zona de Barrios Altos contigua a esta plaza son sumamente escasas y que debieran tener una gran demanda por parte de los usuarios y vecinos. Luego se establecen zonas con presencia de mobiliario en grado menor. Se plantea no el destape del canal de Huasca, pensemos que incluso el abovedamiento o la bóveda del canal es una intervención en este minuto patrimonial o de valor, sino que se plantea una pavimentación singular que lo haga recorrible y al mismo tiempo presente dentro de la pavimentación, pensando sobre todo que el canal está al frente de la fachada más activada frente a la plaza, o sea, la que tiene más puertas. Por otro lado, se plantean los principales recorridos lineales y en este caso hay uno que es importante, que es que se replantea el eje de la circulación de la peregrinación, que iría en este caso en una diagonal hacia el Jirón Puno desde la puerta de la iglesia de Santa Catalina, para lo cual la iglesia de Santa Catalina está un poquito a un nivel más bajo que el de la prolongación Andahuaylas. Por lo tanto, la pavimentación incluye una serie de escalinatas y frente a esta circulación, que es el eje de Jirón Puno que llega hacia la portada de la iglesia de Santa Catalina, una rampa.
Luego se habilitan zonas abiertas en relación a los hitos principales de los edificios patrimoniales, que por un lado sería la iglesia de Santa Catalina y el cuartel de Santa Catalina. Este es el plano de pavimentación que se propone como anteproyecto, es decir, ProLima después toma este proyecto y avanza sobre este proyecto, lo socializa y lo convierte en un expediente técnico. No tengo mucha claridad sobre cómo va ese proyecto, pero tengo claridad de que no va a quedar igual a esto que les estoy mostrando. Muchos de los proyectos que les muestro son anteproyectos, ¿no? Son proyectos que quedan en una etapa de aporte, pero me parece importante exponer estas ideas que fueron puestas en valor con el proyecto. Este es el proyecto de pavimentación en sus líneas principales de arborizado y mobiliario. Y por otro lado, una cosa que me parecía sumamente importante, que es la verdadera puesta en valor de la superficie de la plazoleta. Es decir, un cuidado y un diseño eh, realmente tomado en serio de lo que puede llegar a ser un buen piso, ¿no? Urbano. Unas vistas de este proyecto de cómo efectivamente desde los puntos tradicionales de donde se ve el espacio actualmente fueran reconocibles por un lado la espadaña de Santa Catalina, la portada de la iglesia y la puerta del cuartel. Por otro lado, cómo las áreas de sombra podían otorgar otras, ¿no es cierto?, como espacialidades prácticamente para el descanso y la estadía de los vecinos